Hola, soy Luli de Guía Espiritual. Hoy queremos acercarles una herramienta que transformó y que sigue transformando nuestras vidas. Se trata de The Work, o El Trabajo, de la autora y maestra estadounidense Byron Katie. Katie nos propone que cada vez que estemos sufriendo, que estemos enojados, o que estemos angustiados o pasándola mal por alguna emoción que tenemos, que nos animemos a frenar, que nos animemos a descubrir qué pensamiento está causando esa emoción y, por sobre todo, que nos animemos a cuestionar si ese pensamiento es verdad. Para eso propone un método de 4 preguntas y de inversiones que, si lo hacemos y si lo aplicamos, pueden transformar nuestra realidad instantáneamente. Personalmente, este método fue muy revelador para mí. Primero porque me hizo dar cuenta de que si hay algún aspecto en mi vida que no está funcionando, es porque seguramente estoy creyendo un pensamiento que no es verdad, que está filtrando y que está limitando mi expresión. Por otro lado, hay 2 partes de este método que son muy poderosas en mi experiencia. La primera es cuando me pregunto qué o quién sería sin mi historia. Es increíble darse cuenta todo lo que podemos ser y la energía que podemos dirigir a lo que queremos crear cuando no estamos ocupados sufriendo. Y por otro lado, la parte de las inversiones, en la cual me doy cuenta que la mayor parte de las cosas por las cuales sufro o por las cuales estoy mal es en realidad una proyección mía de alguna carencia o de alguna creencia limitante que tengo yo. El trabajo no se llama el trabajo porque sí, sino que requiere que pongamos de nosotros, que hagamos de nosotros. Requiere que frenemos, que hagamos una pausa por 15 o por 20 minutos más o menos y que podamos identificar este pensamiento y pasarlo por cada una de estas 4 preguntas e inversiones. Incluso Katie sugiere que no lo hagamos de manera mental ni teórica, sino que podamos ponerlo en papel, que lo podamos hacer de manera escrita. Si realmente podemos destinar el tiempo a esta indagación que se merece, como dijimos antes, vamos a notar cómo nuestra vida se puede transformar instantáneamente, porque nos podemos dar cuenta que aquello que tanto nos hace sufrir es tan solo un pensamiento. Ahora sí, entonces, los invitamos a conocer este método en palabras de su autora, Byron Katie. Entonces, el trabajo es una manera de identificar lo que estás creyendo, identificar los pensamientos que causan todo el sufrimiento del mundo. Por ejemplo, identificas un concepto o una suposición que estás pensando, creyendo que genera estrés y lo analizás bajo la luz de las siguientes preguntas. La primera ¿es verdad? La segunda pregunta, ¿podés saber con absoluta certeza que es verdad esta suposición que estás creyendo? Tercera pregunta, nota cómo reaccionás, qué te sucede cuando crees este pensamiento, cuando estás pensando este pensamiento. La cuarta pregunta es, ¿quién sería sin este pensamiento? ¿Cómo sería tu vida sin ese pensamiento? Entonces, por ejemplo, con el pensamiento, yo no le importo, te preguntás, ¿es verdad que yo no le importo? ¿Es verdad? El trabajo es una meditación, es una contemplación. Se necesita una gran quietud, una profunda quietud, porque lo que surge para ver esa pregunta es puro conocimiento, es tu conocimiento. Vos sos el maestro que has estado esperando. Y esa quietud, cuando uno espera la respuesta dentro de uno, esta respuesta es verdad, es increíble las cosas que pueden suceder. De hecho, puede suceder la iluminación. La segunda pregunta, ¿podés saber con absoluta certeza que no es verdad? Supongamos que en la primera respuesta respondiste que sí, que es verdad, que no le importás porque él me dijo que yo no le importo. Entonces la segunda pregunta, ¿podés saber con absoluta certeza que no es verdad? Te da una oportunidad para experimentar formas alternativas increíbles de ver esa misma idea. Entonces yo los invito a que lo prueben, a que vean cómo la mente se puede abrir de forma muy vasta, solamente al preguntarse, ¿podemos saber con absoluta certeza que es verdad, que yo no le importo? O cualquiera sea el concepto o la suposición que están cuestionando.
La tercera pregunta, ¿cómo reaccionás cuando crees ese pensamiento? ¿Cómo reaccionás cuando pensás ese pensamiento que no le importás? Ok, no le importás a ella o a él. Nota emocionalmente qué sucede, cómo ese concepto cambia nuestras emociones. Nota lo que pasa en el ritmo cardíaco, nota la depresión que puede suceder, nota cómo reaccionás y qué sucede cuando pensás este pensamiento. Nota las imágenes de pasado y futuro que surgen cuando pensás este pensamiento y por supuesto, lo emocional sale de ser testigo de ese pasado o presente que surge en el ojo de la mente. Entonces, la cuarta pregunta, ¿quién sería sin el pensamiento? Yo no le importo. ¿Quién sería sin ese pensamiento? Yo no le pido que eliminen el pensamiento, simplemente les pido que contemplen, que estén en la quietud, en silencio, y que se imaginen, incluso con esa persona, por ejemplo, en el mercado, con o sin esa persona, solo sin ese pensamiento, yo no le importo. Entonces, muchos de nosotros comprendemos rápidamente al experimentar las respuestas a estas preguntas. El poder está en las respuestas, no en el trabajo en sí, sino en tus respuestas. Lo que la gente empieza a notar es que con el pensamiento que genera todo el estrés y el sufrimiento, y que sin el pensamiento no se puede sufrir, no es posible sufrir. Entonces, eventualmente todos comprenden que lo que creemos es la causa de nuestra depresión, de nuestro estrés, de nuestro ritmo cardíaco, de todo lo emocional, y no lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, yo veo el mundo como perfecto. Todo es perfecto, no hay errores en el mundo. Y yo veo que lo que creemos respecto del mundo, ahí hay lugar para el trabajo. Muchas veces lo que hacemos es trabajar sobre el mundo para tratar de cambiarlo. Y yo no estoy diciendo que no hay que intentar cambiarlo. Pero lo que sí es donde tenemos que trabajar es en lo que creemos, porque si no vamos a seguir produciendo en el mundo la misma guerra que transcurre desde que la mente empezó a pegarse a lo que ve, a un sistema de creencias que en mi opinión ya no es válido. Esto es lo que yo los invito a hacer. También los invito a considerar los opuestos. Yo los llamo inversiones. Entonces, por ejemplo, yo no le importo. Cuando lo invertimos a su opuesto, yo sí le importo. Entonces, nuevamente en el silencio, recuerden que el trabajo es meditación. Recuerden que hay ejemplos genuinos donde yo sí le importo. Tal vez la mente nos esté diciendo, esto es imposible, yo no le importo. Sin embargo, aceptar estos pensamientos suavemente está bien y continuamos buscando ejemplos genuinos de cuando sí yo le importé. Esa es la invitación. Otro opuesto de yo no le importo, otra inversión es él no me importa o ella no me importa. Y eso tal vez puede parecer una locura. Sin embargo, yo les pido que busquen ejemplos genuinos, encontrar ejemplos genuinos de donde ustedes fueron los que no tuvieron el cuidado hacia la otra persona. Y ahí tal vez pueden a lo mejor querer pedir las disculpas del caso o reparar la situación o estar bien con ustedes mismos y con la otra persona. Otra inversión, un concepto original de yo no le importo. Otra inversión es yo no me importo a mí. Yo sé que esto es sorprendente al comienzo y los invito a que estén en silencio y vean ejemplos genuinos donde ustedes mismos no han tenido el cuidado necesario, donde no se han importado a sí mismos.
Los invito a que iluminen lo que ya está dentro nuestro a partir de estas 4 preguntas y las inversiones que yo llamo el trabajo. Si después de hacer el trabajo tienen el pensamiento, supongamos, yo no le importo, puede ser que después de hacer el trabajo encuentran humor en la situación o ven que esto era absurdo lo que creíamos antes y empezamos a notar que lo que antes nos generaba depresión cuando surgía este pensamiento, ahora nos trae una especie de diversión maravillosa. Entonces, esta es la diferencia entre la depresión y la no depresión. Yo lo veo como la diferencia entre estar dormido o estar despierto, o no estar iluminado, o sí estar iluminado. Es solo tomar un concepto. Cuestionar un pensamiento puede cambiar todo.